Buenas tardes, doctora. Le dejo mi video acerca de la crítica estructuralista de la carta robada de Edgar Allan Poe. La diégesis es el título, que sería la carta robada. El argumento, pues, prácticamente sería acerca del prefecto de la policía que recurre al detective Dupin y a su amigo para intentar resolver el misterio de la carta robada. A lo cual durante el cuento, el prefecto indica que ya agotó todos sus recursos para intentar recuperarla. Sin embargo, son esfuerzos en vano. Ahora bien, el detective Dupin durante todo ese relato se dedica a evaluar tanto al ladrón según el testimonio del prefecto y también al prefecto también según los métodos que ha intentado utilizar para, para recuperar la carta. También tenemos la fábula o la trama que se da cuando Dupin consigue la carta y la entrega al prefecto de la policía, por lo cual después hace hincapié en la astuta y menos esperada forma de resolver el caso, identificando al ladrón como un tonto al final. Entre la trama, cuando Dupin explica todo lo que hizo el prefecto con la policía parisina, porque indica por qué fueron inútiles sus métodos, y de igual manera indica cuál fue la manera en la que él logró recuperar la carta y entregársela al prefecto, a cambio siempre de un cheque por 50,000 euros, creo que era. El nivel diegético que vamos a encontrar y las secciones ficcionales primarias pues van a ser iniciando desde el principio del libro, del cuento, donde indica que se sitúa en una noche tormentosa de otoño, lo cual nos indica que nos puede referir a pensar en países en donde sí se lleven a cabo estas épocas del año. Entonces, también nos sitúa en 1800. No indica un año en específico, pero al momento de situar esa fecha nos refiere que las monarquías aún eran comunes en esa área de Europa. Ahora bien, el cuento todavía en el nivel diegético sitúa como principal acto el robo de la carta y las artimañas del ladrón para obtenerla. Pero lo que hace para que el cuento sea verosímil es que en ciertas partes del cuento no mencionan el nombre de los personajes, por lo cual podemos creer que sí pasó, posiblemente sea real el cuento, por así decirlo, y no dan los nombres directamente de los personajes, como el prefecto, como la persona a la que robaron la carta, e incluso tampoco el ministro, que fue el ladrón, para intentar proteger dichas identidades. Podría ser una parte que lo haga verosímil dentro de toda esa ficción. En niveles extradiegético, pues nos vamos a enfocar en el narrador, el cual se sitúa como un personaje del cuento, pero nunca se revela su nombre, a lo cual se comporta como un sabedor de todos los conocimientos durante los días de investigación y solución de la carta robada. Al final del cuento no sabemos cómo se llamaba nuestro narrador, solo sabemos que él estuvo presente durante todos los sucesos. No todos los sucesos, sino durante todo lo que pasó en esa habitación en esa oficina que estaba detrás de una habitación. La narración se lleva a cabo de una manera lineal, ya que no regresa a acontecimientos que se narraron anteriormente, sino que solamente hace como unas pequeñas referencias, citaciones. Sin embargo, no regresa todo el cuento a ese espacio, sino que continúa con la trayectoria y la naturaleza de los acontecimientos. Tenemos nuestras funciones, que serían los nudos, núcleos o funciones o motivos asociados. Yo lo quise mejor colocar como núcleo para no confundirme. Y el núcleo podemos identificar a la carta.
la cual nunca se indica el contenido, pero claramente contiene información confidencial y personal, por lo cual es un artefacto de manipulación política. Dentro de la crítica estructuralista no podríamos obviar este núcleo que sería la carta, ya que es el principal motivo por el cual se desarrolla este cuento. Entonces, sin carta no hay cuento. Si esta carta no hubiera sido robada o no hubiera llegado el prefecto incluso a indicar el caso, nuestros dos detectives que se encontraban plácidamente fumando con pipa en esa oficina hubieran seguido con sus casos con total normalidad y no hubiera habido un desenlace más adelante. Las unidades integrativas podemos ver que nos indica que hay elementos de nivel diferente y hay un pequeño elemento dentro del cuento que hasta cierto punto no se podría lograr situar para decir esto va dentro de o va acorde al cuento, pero el detective Dupin le indica al prefecto cuando está a punto de darle la carta, donde le dice, ¿se acuerda usted de lo que cuenta de Abernethy? No, al diablo con su Abernethy, le dice el prefecto. Está bueno, al diablo con él y buena suerte. Pero he aquí el hecho, una vez cierto ricacho muy avaro consiguió la idea de obtener gratis de ese Abernethy una opinión médica, habiendo procurado con ese objeto estar solo con él en una conversación corriente. Quería una cita gratis. Le insinuó su propio caso como el de un individuo imaginario. Supongamos, dijo el tacaño, que sus síntomas son tales y tales. Ahora, doctor, ¿qué le aconsejaría a usted? ¿Qué le aconsejaría? Dijo Abernethy. Pues que viera a un médico. Ahí prácticamente lo que le está dando a entender Dupin es que él no le va a dar la carta si no tiene nada a cambio. Por lo tanto, se podría situar como un elemento de nivel diferente a lo que ya conllevaba todo el libro. Tenemos algunas de las catálisis, que son las que van a ocupar un espacio narrativo como acciones discursivas. Y en este caso podemos citar la parte en la que el prefecto indica la posible locura del ministro debido a sus actividades poéticas. En este caso la catálisis va a venir a crear suspenso y hasta cierto punto cierto relleno dentro del cuento para alargarlo un poquito más y dejarle esa intriga al lector. Otra catálisis que podemos también llamar a citación es cuando el prefecto Dupin habla sobre las tácticas que tuvo con la policía parisina para intentar recuperar la carta, como las que él hablaba de buscar entre las sillas, buscar a Serrín para ver si no habían taladrado alguno de esos muebles, porque según ellos estaban enfrentando a un ladrón muy, muy suspicaz que podía tener en cualquier lugar la carta, menos sobre él y en los lugares menos esperados. Y estas citas en las que indicamos donde el prefecto explica toda su metodología de investigación es demasiado extensa, al igual que las respuestas que le da Dupin, incluso algunas de las resolutivas que le propone, pero son únicamente para llenarnos el pensamiento, para que el lector crea que realmente nos estamos enfrentando a un ladrón de primera categoría. Ahora bien, tenemos nuestros indicios. Dentro de la obra, hasta cierto punto, nos dan la pauta a través del prefecto de que el ladrón es un total idiota. Nos dicen primero con el prefecto que el ladrón puede ser muy, muy bueno, pero cuando nos cita el prefecto la manera en la que el ministro robó la carta, también nos indica que el ladrón era tonto, era torpe. Sabía lo que estaba haciendo y era un descarado al hacer las cosas. Tenemos los informantes, que en este caso el informante sería el prefecto de la policía, ya que no se desarrollan más personajes que se mencionen de una manera más seguida durante todo el cuento.
Y como conclusión, yo considero que el método del análisis crítico estructuralista es bien visto, ya que se enfoca directamente en la obra y no en el autor, por lo cual tiende a ser un método muy efectivo, por lo cual vemos más allá de lo que pudimos haber visto solamente con la primera o segunda lectura, sino que acá podemos ya analizar realmente cuáles son las bases fundamentales del cuento, por qué dentro de la ficción nos dan algunas largas y por qué es necesario que el núcleo no desaparezca de dicho cuento. Entonces, este sería mi video. Espero que sea satisfactorio, doctora. Tenga bonito día.